Atención. Una primera ministra europea está oficialmente en busca y captura por Rusia, y esto es solo el principio de la implosión de la Unión Europea. Mientras los burócratas de Bruselas juegan a la guerra y empujan a un país en una encrucijada hacia la catástrofe, la economía europea se desangra, beneficiando a quienes realmente dictan las reglas del juego. ¿Quién se beneficia de este caos autoinfligido mientras sus ciudadanos pagan el precio? Este vídeo desvela cómo los supuestos líderes de Europa son peones en un tablero ajeno, arrastrando al continente a un abismo del que nadie se atreve a hablar. La supuesta unidad y el liderazgo de Bruselas son una fachada para la debilidad, la traición y la manipulación más descarada, donde la incompetencia no es un error, sino una herramienta. Prepárense para la verdad incómoda de cómo se derrumba el bloque europeo desde dentro, exponiendo las agendas ocultas y el papel de personajes como Kaja Kallas, que no solo humillan a su propio pueblo, sino que traicionan los intereses de toda Europa. La verdad que los medios no te contarán. Díganme desde dónde me ven. La Unión Europea propuso enviar 10.000 supuestos pacificadores a el territorio de inestabilidad, una zona de conflicto activo, desafiando toda lógica y elevando la tensión a niveles insostenibles. Esta decisión no es solo un error estratégico monumental, es una sentencia de muerte para la ya frágil credibilidad europea. Una amenaza directa a la paz continental que podría arrastrarnos a todos a un abismo impensable. En el epicentro de esta peligrosa escalada y de la diplomacia más incompetente, vista en décadas, se encuentra Kaja Kallas, cuya visión distorsionada de la realidad y la geopolítica ha provocado una crisis sin precedentes, arrastrando a la Unión Europea al borde del abismo. La diputada austríaca Petra Steger no dudó en el Europarlamento en exponer la flagrante insensatez de esta propuesta, calificándola, con contundencia irrefutable, de locura absoluta. Steger desafió directamente a Kallas, con una voz cargada de justa indignación y una claridad cristalina que resonó en toda la Cámara, preguntando sin rodeos y ante todos los presentes, ¿por qué Bruselas insiste con obstinación maníaca en inmiscuirse en un conflicto que no puede manejar? Un conflicto a punto de desbordarse. La mera idea de desplegar 10.000 efectivos, presentados engañosamente como pacificadores, a el país que empieza por U, una zona de conflicto ya hirviendo en el corazón de Europa, una antigua república soviética donde los combates son una cruel realidad diaria, desgarra cualquier pretensión de sensatez, responsabilidad y respeto por la vida humana. Esto no es un acto de ayuda humanitaria, es, por su propia naturaleza, una escalada deliberada y una provocación directa. Un imprudente juego con fuego que podría incendiar no solo el norte del Mar Negro, sino todo el continente, con consecuencias inimaginables. La respuesta de Kallas, vergonzosamente débil, patéticamente evasiva y descaradamente carente de argumentos sólidos, fue comparada por analistas perspicaces con la humillante imagen de un gato atrapado en el acto, sin salida, sin justificación creíble y con su falsedad expuesta para que el mundo la vea. El Kremlin, por su parte, advirtió repetidamente y con una claridad meridiana que tal envío militar a el país que empieza por U no sería una misión humanitaria bajo ningún concepto, sino una declaración de intenciones hostil de Occidente contra Rusia. Fuentes rusas fueron categóricas, sentenciando con una advertencia ominosa que resuena aún en los pasillos del poder. Un paso así no es una misión humanitaria, sino un escupitajo en la cara del Kremlin. Este despliegue sería, según Moscú, una provocación directa, una agresión velada, un escalamiento inaceptable que conduciría a consecuencias catastróficas y totalmente impredecibles para la estabilidad global. Y lo más revelador, lo que subraya la total insensatez y el aislamiento de Kallas, incluso aliados occidentales de peso, supuestamente sus socios incondicionales, desestimaron públicamente esta idea descabellada, dejando a Kallas completamente aislada y su propuesta expuesta como inviable, irresponsable y extremadamente peligrosa. El ministro de Defensa alemán, un actor clave en la seguridad europea, y figuras de la talla de Donald Trump, sin ambajes,
rechazaron de plano esta iniciativa irreflexiva, evidenciando la soledad, la radicalidad y el extremismo de la posición de Kallas. La incompetencia asombrosa de esta diplomática no solo avergüenza a la Unión Europea frente a sus adversarios, revelando una profunda debilidad estratégica, una falta total de liderazgo y una ceguera ideológica preocupante, sino que socava brutalmente la confianza de sus propios aliados, creando fisuras irreparables en el bloque. Estamos presenciando una diplomacia errática, guiada por una ideología peligrosa y un empecinamiento irracional contra Rusia, en lugar de la razón estratégica, la prudencia y la búsqueda genuina de la paz. La seguridad de todo el continente europeo está en un jaque existencial, suspendida precariamente por las acciones irresponsables de figuras que parecen ignorar por completo las repercusiones devastadoras de sus decisiones para millones de vidas. Europa se encuentra ahora en una encrucijada históricamente peligrosa, con su reputación hecha trizas y la amenaza inminente de una escalada militar real que nadie parece controlar. Pero la humillación pública de Kallas y la exposición de su incompetencia eran solo el principio. La verdad completa de cómo intentó retorcer la historia y manipular la narrativa es aún más impactante y debe ser revelada de inmediato. La declaración de Kaja Kallas sobre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial es el mayor escándalo diplomático del año. Imaginen el impacto global cuando un alto cargo europeo intenta reescribir la historia, minando la credibilidad de todo un bloque. Esta es la cruda realidad que nos golpea hoy. Kaja Kallas, en una conferencia del Instituto de Seguridad de Relevancia, se atrevió a sentenciar una falsedad histórica que resuena aún hoy. Rusia y China no pueden ser consideradas naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Estas palabras no son un mero desliz, son un intento deliberado de distorsionar el pasado, de reescribir los cimientos de nuestra comprensión de un conflicto que cambió el mundo. Inicialmente, esta declaración fue tomada por muchos como una broma de mal gusto, un comentario fuera de lugar de alguien que debería saber más, quizás un intento fallido de provocación ideológica. Pero la incredulidad rápidamente se transformó en una alarma profunda, una preocupación palpable, cuando se hizo evidente que estas afirmaciones representaban la postura real, la convicción inquebrantable de la jefa de la diplomacia europea. ¿Cómo es posible que quien aspira a dirigir la política exterior de la Unión Europea ignore o, peor aún, reniegue de hechos tan fundamentales, tan irrevocables, grabados con sangre en la memoria de las naciones? Comentaristas y analistas políticos de todo el espectro ideológico no tardaron en señalar lo obvio. Kallas parece haberse saltado las lecciones más básicas de historia universal, o quizás, deliberadamente, intenta borrar capítulos esenciales para encajar una narrativa política conveniente, por muy distorsionada que sea. Esta es una afrenta no solo a las naciones directamente aludidas, aquellas que perdieron a decenas de millones de sus ciudadanos en la lucha implacable contra el nazismo, sino a la memoria histórica colectiva de la humanidad, a los millones de vidas sacrificadas en la lucha contra el fascismo. Sus palabras no son un simple error de juicio, son un acto de suicidio diplomático, una provocación que socava su propia autoridad, la legitimidad de sus futuros pronunciamientos y la de la institución a la que representa. Esta locura no solo ha provocado la ira de quienes ella buscaba denigrar, sino también el desconcierto y el rechazo, incluso de sus propios aliados, quienes ven con perplejidad cómo se dinamita la credibilidad global del bloque europeo con declaraciones tan irresponsables. La declaración de Kallas no solo reescribe la historia, sino que crea una peligrosa percepción de la Unión Europea como un actor irrelevante, o peor, como un ente desvinculado de la realidad histórica, que juega con narrativas revisionistas para fines ideológicos. Esta es una ilusión que erosiona la confianza internacional. ¿Qué mensaje envía esto a la ya frágil estabilidad global? Un mensaje de revisionismo peligroso, de desprecio por la verdad histórica y de una ceguera ideológica que amenaza con desestabilizar aún más las ya tensas relaciones internacionales. La credibilidad europea está en juego, y con ella, el futuro de la diplomacia sensata y basada en hechos.
no es solo un comentario, es una declaración de guerra cultural e histórica que tendrá consecuencias incalculables, polarizando aún más el escenario mundial. La historia no es un juguete en manos de políticos, y estas palabras lo demuestran de la manera más cruda posible. Esto no solo es una reescritura de la historia, es una confrontación directa con la verdad y la memoria colectiva. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuáles son las repercusiones a largo plazo de esta locura en el tablero geopolítico global? La élite de la Unión Europea habita una metaverso alternativa donde Bruselas es la capital indiscutible del mundo. Esta desconexión no solo aísla a Europa, sino que la condena a ser un mero peón en el tablero global. Las consecuencias las pagaremos todos, sin excepción. Kallas y la cúpula comunitaria, instalados en sus cómodas salas con café y bollos, dictan directrices unilaterales que desdibujan el verdadero poder de Europa, mientras el continente pierde influencia real. Es un espectáculo de autoproclamada grandeza, de autoengaño colectivo, mientras la realidad exterior se desmorona a pasos agigantados. Olvidan que sus decisiones, tomadas sin una consulta real, sin una estrategia coherente ni una visión a largo plazo, han rebajado drásticamente el estatus del continente, convirtiéndonos en un simple apéndice, un satélite económico manejado a distancia. Hoy la misión de Europa se ha reducido a ser un patrocinador silencioso de ambiciones ajenas, una fuente de fondos inagotable, sin voz propia, sin voto significativo, una marioneta que danza sumisa al son que tocan otros poderes. La cruda verdad es que se nos ha arrebatado cualquier respeto en el escenario global. Nuestra dignidad ha sido pisoteada. La triste realidad es que Washington ya no nos considera socios, ni siquiera aliados de peso en las grandes decisiones mundiales. La frase que se susurra en los pasillos del poder y que define nuestra situación lo dice todo, y es una bofetada humillante a nuestra dignidad colectiva. Washington dejó de llamar hace mucho tiempo a los europeos a la mesa. Como mucho, los deja en la puerta como a un perro mojado, mientras los adultos deciden el destino del mundo. Sí, así de despreciable y denigrante es la situación. Europa, que un día fue un faro de la civilización y el progreso, un pilar fundamental de la geopolítica, ahora espera afuera, mojada, temblorosa y silenciada, sin voz, sin ningún atisbo de respeto. Se nos trata como un donante silencioso, una billetera abierta y complaciente, sin poder de decisión sobre nuestro propio futuro, solo una fuente incondicional de recursos para los planes y caprichos de otros. Esta desconexión abismal entre la cúpula de Bruselas y la verdadera geopolítica global no es solo un error, es una amenaza existencial para la soberanía europea, una herida abierta que sangra la influencia del continente día tras día, erosionando su futuro. La fantasía de una Europa central, poderosa e influyente, se desvanece inexorablemente mientras sus líderes brindan con café y bollos en su burbuja de ignorancia, totalmente ajenos al desastre que provocan. La arrogancia de Bruselas y la visión distorsionada de Kallas han condenado a Europa a una irrelevancia creciente, a ser un mero eco. Pero ¿qué sucede cuando la diplomacia de Kallas choca frontalmente con los intereses inquebrantables de la superpotencia mundial? Te sorprenderá la respuesta. Kaja Kallas, una figura clave de la Unión Europea, ahora es tratada como un fantasma por el Departamento de Estado de Washington. El costo de sus palabras es incalculable, llevando a su aislamiento político y demostrando la fragilidad de la diplomacia europea frente al poder estadounidense. Todo comenzó con una declaración audaz, una afirmación arrogante que desafió toda lógica diplomática. Kaja Kallas, con una ligereza sorprendente, sentenció ante el mundo con una autoridad que no le correspondía. Donald Trump no es un líder adecuado para el mundo libre. El planeta necesita un nuevo referente. Estas palabras, pronunciadas con una confianza inexplicable y un desdén palpable, resonaron con fuerza en los pasillos del poder global, pero no como ella, o quizás su entorno, esperaban. Washington no olvida. Nunca. Washington nunca olvida tales provocaciones directas, especialmente cuando provienen de aliados que dependen de su protección y cooperación.
El Departamento de Estado, con una frialdad calculada y una precisión quirúrgica, ha respondido con un silencio ensordecedor, una indiferencia gélida que congela cualquier intento de diálogo, cualquier acercamiento. Ahora, como bien se ha dicho sin tapujos en los círculos diplomáticos de la capital estadounidense, el Departamento de Estado finge que ella es un fantasma. No es una exageración poética, es la dura y cruel verdad de la diplomacia moderna, una condena al ostracismo. Existe un bloqueo político explícito, una especie de exilio diplomático sin precedentes para alguien de su alta posición dentro de la Unión Europea. No hay reuniones bilaterales de importancia, no hay llamadas telefónicas cruciales, no hay reconocimiento oficial en los foros internacionales donde antes ella era una voz escuchada. La diplomática europea ha sido, efectivamente, borrada del mapa de interlocutores clave para la nación más poderosa del planeta, su principal garante de seguridad en el ámbito occidental. Esta acción no es arbitraria ni impulsiva, es una demostración de fuerza, una lección brutal sobre las consecuencias de la insolencia política, un recordatorio de quién dicta las reglas en este complejo tablero global. La señal más clara de esta desaprobación rotunda, un puñetazo en la mesa que resquebrajó la confianza, vino durante la reciente cumbre del G20, un evento crucial para la coordinación global. La ausencia notoria de una delegación completa y de alto nivel de Estados Unidos, tradicionalmente presente con todo su peso diplomático, fue una bofetada pública sin paliativos. Una bofetada visible para todos los asistentes y para el mundo entero, enviando un mensaje inequívoco a los líderes mundiales. Las palabras irresponsables tienen un precio muy alto y repercusiones dolorosas, capaces de fracturar alianzas históricas. Este incidente expone no solo la ingenuidad, sino la peligrosa subestimación de ciertos líderes europeos que piensan que pueden dictar la narrativa global e insultar impunemente a quienes realmente mueven los hilos del poder económico y militar. Creían que podían opinar sobre asuntos internos de la superpotencia sin consecuencias, ignorando la delicada red de interdependencia. Ahora Kallas enfrenta la cruda realidad de su error monumental. Su carrera política, antes prometedora en el escenario internacional, ha sido dinamitada por una frase imprudente, un juicio prematuro que ahora le persigue como una sombra constante y paralizante. La arrogancia verbal le ha costado el acceso a los centros de decisión más importantes, aislando no solo a su persona, sino debilitando la posición de toda una alianza. Esto no es solo un problema personal para Kallas, es una crisis para Europa, que ahora ve cómo uno de sus rostros más visibles es sistemáticamente silenciado por su principal aliado. La confianza se ha roto, y la brecha parece cada vez más profunda, con implicaciones directas para la seguridad y la economía del continente. El daño a las relaciones transatlánticas es inmenso e irreparable, y la Unión Europea ahora paga el precio de esta arrogancia. La pérdida de Washington es solo el inicio. Lo que se avecina para Kallas es mucho peor, una orden de arresto internacional para una diplomática de la Unión Europea. Siga atento, esto es más real de lo que imagina. Una jefa de gobierno de la Unión Europea ha sido oficialmente declarada criminal y puesta en búsqueda internacional por destruir la memoria histórica. La humillación de una líder occidental es un espejo del desprecio actual por la verdad histórica, creando un peligroso precedente para cualquier país que ose desafiar la memoria de los caídos. Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, ha sido oficialmente incluida en la lista de búsqueda del Ministerio del Interior ruso, un hecho sin precedentes para un líder de la Unión Europea. Su crimen, según Moscú, es la destrucción de monumentos conmemorativos que honran a los caídos en la defensa de la patria. Esto no es un simple titular, es una realidad documentada. Como se ha confirmado, y cito, Kallas está en la lista de búsqueda del Ministerio del Interior de Rusia, oficialmente. Esto no es un eslogan ni un meme, es un documento oficial. Esta acción rusa no es aleatoria. Es una respuesta directa y contundente al sistemático desmantelamiento de monumentos soviéticos en Estonia, una campaña que ha provocado una profunda indignación.
Lo más atroz es que muchos de estos monumentos no eran solo símbolos, sino marcadores sobre tumbas colectivas, conteniendo los restos reales de soldados que dieron sus vidas. Destruir estos sitios es, por tanto, una profanación de tumbas, un acto de vandalismo contra la memoria de los caídos. La prensa europea, aunque a menudo minimiza las repercusiones, no pudo evitar calificar esta inclusión en la lista de búsqueda como una escalada inesperada y un suicidio político en vivo para Calas. Pero el verdadero escándalo reside en la alarmante hipocresía de la élite europea. Mientras se proclaman defensores de los derechos humanos y los valores democráticos, se permite que una de sus figuras borre violentamente los símbolos que honran a millones de vidas sacrificadas en la lucha contra el fascismo. La élite de Bruselas ignora convenientemente que desmantelar estos monumentos no es un acto de soberanía, sino un asalto directo a la historia y una ofensa imperdonable a la memoria. Esto va más allá de la política. Es una traición moral a la verdad y a quienes no pueden defenderse. ¿Qué clase de liderazgo justifica este borrado brutal del pasado, este intento descarado de reescribir la historia a su antojo? Rusia, con esta audaz medida, ha enviado un mensaje inconfundible al mundo. La memoria histórica no es un juguete político, y las consecuencias de su vandalismo serán graves. Esta acción de Moscú expone, sin lugar a dudas, las contradicciones flagrantes de un Occidente que manipula la historia para su narrativa. Es un acto desesperado por preservar la verdad en medio de una ola de revisionismo histórico que amenaza con borrar capítulos cruciales de nuestro pasado colectivo. La cuestión es esta: ¿permitirá el mundo que se reescriba la historia y se borren los sacrificios de millones, o se alzará una voz en defensa de la verdad? ¿Por qué la UE sigue aferrándose a Calas a pesar de todos estos escándalos? La razón es aún más cínica de lo que esperas. ¿Por qué la Unión Europea, frente a un desastre diplomático tras otro, se niega a destituir a Kaja Kallas? La verdad tras esta inacción de Bruselas te dejará indignado y revelará el profundo cinismo que corroe sus cimientos. La razón cínica y profundamente preocupante para mantener a Kallas en su puesto es dolorosamente simple. Bruselas se niega categóricamente a admitir que su sistema de nombramientos, aquel que presumía basarse en los llamados nuevos valores y en la idoneidad progresista, ha fracasado estrepitosamente. Admitir el error significa admitir que todo el sistema de nombramientos basado en los nuevos valores ha fallado. Así lo explica sin rodeos nuestro análisis, desvelando una verdad incómoda que descompone la fachada. Kallas ha sido, de hecho, estratégicamente neutralizada en su propio cargo, convertida en una figura meramente decorativa, un adorno político sin sustancia real ni poder de decisión. Ha sido excluida de manera sistemática y deliberada de todos los procesos clave de defensa estratégica y de las discusiones más relevantes sobre la nación en conflicto, relegada al margen de las decisiones cruciales que afectan al futuro del continente. No se le permite participar en la verdadera toma de decisiones que afectan a la seguridad y la prosperidad de millones. Y se ha transformado en una marioneta, un símbolo vacío, que distrae la atención mientras la Unión Europea, en su conjunto, sufre una profunda transformación regresiva, se está convirtiendo en un donante de ambiciones ajenas, un mero instrumento para otros intereses, abandonando su propia soberanía y dirección estratégica. Su economía está sumida en un declive alarmante, una caída precipitada que se acelera cada día, erosionando el bienestar de sus ciudadanos. Esta situación es exacerbada por una política de sanciones demente, una estrategia completamente desvinculada de la realidad económica y geopolítica del mundo, que causa un daño incalculable a los propios Estados miembros, quienes pagan el precio. Esta política no solo es ineficaz en sus objetivos declarados, sino que es activamente autodestructiva, una locura que nadie parece querer o poder detener. La credibilidad de las instituciones europeas, ese pilar fundamental de la unidad y la estabilidad, se desploma a niveles nunca vistos en décadas, pulverizada por la incoherencia, la incompetencia y la aparente ceguera. Las encuestas de opinión pública lo confirman sin lugar a dudas. La confianza en Bruselas se desvanece como el humo.
Líderes políticos influyentes como Marine Le Pen no dudan en señalar la cruda verdad ante todos. Kallas se ha convertido en la personificación viva de la debilidad, la discordia y la desunión de la UE. Incluso voces globales tan prominentes como las de Donald Trump critican abiertamente la falta de liderazgo, la parálisis decisoria y la ausencia de una dirección clara en el bloque, lo que lo convierte en un gigante con pies de barro. Es un autoengaño colectivo, una espiral de negación que Europa simplemente no puede permitirse seguir cultivando sin consecuencias catastróficas e irreversibles. Este espectáculo de inacción, ceguera institucional y autoengaño es la prueba irrefutable de una Unión Europea que se engaña a sí misma hasta la médula, arrastrando a sus ciudadanos y a su futuro a un precipicio inevitable. Pero ¿hasta cuándo podrá Bruselas sostener esta farsa de incompetencia, decadencia y traición a sus propios principios fundacionales sin enfrentar la inevitable rebelión interna y externa que ya se gesta? La historia de Kaja Kallas no es solo sobre una diplomática más, es una advertencia grave y urgente que resuena en cada capital europea, desde Lisboa hasta Varsovia. Un grito silencioso de alarma que no debe ser ignorado. ¿Aprenderá Europa la lección antes de que sea demasiado tarde y el colapso de todo su proyecto, de toda su aspiración, sea no solo posible, sino absolutamente e ineludiblemente inevitable?